Inran. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 10. El estatus de la propiedad de las ondas radiofónicas. Inran. The Objectivist Newsletter, abril de 1964. Cualquier elemento o recurso material que, con el propósito de volverse de uso o valor para los hombres, requiere la aplicación de esfuerzos y conocimiento humano, debería ser de propiedad privada por el derecho de quienes aplican el conocimiento y su esfuerzo. Esto es particularmente cierto en el caso de las ondas o frecuencias radiofónicas, porque son producidas por la acción humana y no existen sin ella. Lo que existe en la naturaleza es solo el potencial y el espacio a través del cual esas ondas deben viajar. Tal como dos trenes no pueden viajar sobre la misma vía al mismo tiempo, así dos emisiones no pueden usar la misma frecuencia al mismo tiempo en la misma área sin generar interferencias entre sí. No hay diferencia en principio entre la propiedad de la Tierra y la propiedad de las ondas radiofónicas. El único tema es la tarea de definir la aplicación de los derechos de propiedad para esta esfera particular. Es en esta tarea que el gobierno estadounidense ha fallado de manera deprimente, con consecuencias incalculablemente desastrosas. No hay diferencia esencial entre una radiodifusión y un concierto. La primera meramente transmite sonidos a una distancia más larga y requiere un equipo técnico más complejo. Nadie se aventuraría a afirmar que un pianista puede ser dueño de sus dedos y su piano, pero el espacio dentro de la sala de concierto, a través del cual viajan las ondas sonoras producidas por él, es propiedad pública y, por consiguiente, él no tiene derecho a dar un concierto sin una licencia del gobierno. Empero, este es el disparate impuesto sobre nuestra industria radiodifusora. El argumento principal en apoyo de la noción de que las frecuencias de radiodifusión deberían ser de propiedad pública han sido indicados sucintamente por el juez Frankfurter. Las instalaciones de radio son limitadas, no son accesibles para todos los que tengan o puedan tener el deseo de usarlas. El espectro radial simplemente no es lo bastante grande como para alojar a todo el mundo. Hay una limitación natural fija en el número de estaciones que pueden funcionar sin interferirse unas con otras. La falacia de este argumento es obvia. El número de frecuencias de transmisión es limitado. Así también lo es el número de salas de concierto. Asimismo, la cantidad de aceite o trigo o diamantes. Lo es el número de hectáreas de tierras en la superficie del globo. No hay valor o elemento material que exista en cantidad ilimitada. Si un deseo por usar cierta instalación es el criterio del derecho para usarlo, entonces el universo no es simplemente lo bastante grande para todos los que desean aquello que no han ganado. La tarea adecuada del gobierno es proteger los derechos del individuo y, como parte de ello, formular las leyes por las cuales estos derechos deben ser implementados y adjudicados. Es responsabilidad del gobierno definir la aplicación de los derechos individuales en una esfera de actividad dada. Definir, es decir, identificar, no crear, inventar, donar o expropiar. Frecuentemente se han planteado las cuestiones de definir los derechos de propiedad a raíz de descubrimientos científicos o invenciones, como la cuestión por los derechos del petróleo, los derechos sobre el espacio vertical, etc. En la mayoría de los casos, el gobierno estadounidense fue guiado por el principio correcto. Trató de proteger todos los derechos individuales involucrados, no de anularlos. Un ejemplo notable del método correcto para establecer la propiedad privada desde la nada en un área previamente sin dueño es el Acta de Casas y Tierras de 1872, por la cual el gobierno abrió la frontera occidental a asentamientos y entregó las tierras públicas a dueños privados. El gobierno ofrecía una granja de 160 acres, unas 6.500 hectáreas.
a cualquier ciudadano adulto dispuesto a instalarse allí y a cultivarla por 5 años, después de lo cual se convertiría en su propiedad. Aunque esa tierra fue originalmente considerada en la ley como de propiedad pública, el método de su asignación, de hecho, siguió el principio correcto. De hecho, pero no en la intención ideológica explícita. Los ciudadanos no tenían que pagar al gobierno como si fuera un dueño. La propiedad comenzó con ellos y la ganaron por el método que es la fuente y raíz del concepto de propiedad, trabajando sobre recursos materiales no utilizados, convirtiendo una tierra salvaje en un asentamiento civilizado. Así, el gobierno, en este caso, no actuaba como dueño sino como custodio de recursos sin dueño que define objetivamente reglas imparciales por las cuales los dueños potenciales las pueden adquirir. Este debió haber sido el principio y patrón para la asignación de las frecuencias de radiodifusión. Tan pronto como se hizo realidad que la transmisión por ondas radiales había abierto una nueva área de recursos materiales que, en ausencia de definiciones legales, se convertiría en una Babel de reclamaciones individuales conflictivos, el gobierno debería haber promulgado el equivalente a un acta de casas y tierras de las ondas radiofónicas, un acta que definiera los derechos de propiedad privada sobre el nuevo dominio, estableciendo la regla de que el usuario de una radiofrecuencia la poseería luego de haber operado una estación por un cierto número de años y asignando todas las frecuencias por la regla de la precedencia, es decir, el primero que llega se la queda. Tenga en mente que el desarrollo de la radio comercial requirió muchos años de lucha y experimentación, y que la fiebre por el oro de las personas que lo desean no empezó hasta que los pioneros, quienes habían tomado los riesgos de aventurarse en lo desconocido, la habían erigido en una promesa brillante de gran valor comercial. ¿Por qué derecho, código o estándar cualquiera fue merecedor de ese valor menos aquellos que lo habían creado? Si el gobierno se hubiera sujetado al principio de los derechos de propiedad privada y la propiedad de los pioneros hubiera sido legalmente establecida, entonces un recién llegado con el deseo de adquirir una estación de radio habría tenido que comprarla a uno de los dueños originales, como es el caso de cualquier otro tipo de propiedad. El hecho de que el número de frecuencias disponibles estuviese limitado habría servido no para atrincherar en ella a los dueños originales, sino para amenazar su posesión si no le daban el mejor uso económico a su propiedad. Esto es lo que hace la competencia libre en cualquier otra clase de propiedad. Con una provisión limitada y una demanda creciente, la competencia habría impulsado el valor comercial de una estación de radio y más tarde la TV, tan alto que solo los hombres más competentes podrían haberse permitido comprarla o conservarla. Un hombre incapaz de ganar dinero no podría haberse permitido tener por mucho tiempo desaprovechada una propiedad tan valiosa. ¿Quién determina en un mercado libre el fracaso o éxito económico de una empresa? El público. El público como una suma de productores, espectadores y oyentes individuales, cada uno tomando sus propias decisiones, no como un único, indefenso, incorpóreo colectivo, con algunos burócratas que simulan ser portavoces de su voluntad sobre la tierra. En contra del argumento de la escasez, si se quiere hacer que un recurso limitado esté disponible a la totalidad de las personas, hay que hacerlo de propiedad privada y echarlo en un mercado libre abierto. El argumento de la escasez, incidentalmente, es obsoleto, aun en su significado literal. Con el descubrimiento de las frecuencias ultra altas, moduladas, hoy hay más canales de radiodifusión disponibles que solicitantes potenciales que deseen ser pioneros en su desarrollo. Como siempre, las personas que desean buscan no crear, sino quedarse con los premios y ventajas creados por otros. La historia de la colectivización de la radio y la televisión demuestra, en forma condensada, en una suerte de microcosmos, el proceso y las causas de la destrucción del capitalismo. Es una ilustración elocuente
el hecho de que el capitalismo perece por la negligencia filosófica de sus supuestos defensores. Los colectivistas frecuentemente se refieren a los primeros años de la radio como un ejemplo del fracaso de la libre empresa. En esos años, cuando las emisoras de radio no tenían ningún derecho de propiedad sobre la radio, ni recurso o protección legal, las comunicaciones radiofónicas eran una caótica tierra de nadie, donde cualquiera podía usar la frecuencia que quería y trabar a cualquier otra. Algunos medios de difusión profesionales intentaron separar sus frecuencias por medio de acuerdos privados, los cuales no pudieron imponerse sobre otros, ni pudieron oponerse a la interferencia de amateurs descuidados, maliciosamente traviesos. Este estado de cosas fue utilizado entonces y ahora para urgir y justificar el control gubernamental de la radio. Esta es una instancia del capitalismo asumiendo culpas por los males de sus enemigos. El caos de las ondas radiales fue un ejemplo no de libre empresa, sino de anarquía. Fue causado no por los derechos de propiedad privada, sino por su ausencia. Demostró por qué el capitalismo es incompatible con el anarquismo, por qué los hombres necesitan un gobierno y cuál es la función apropiada del gobierno. Se necesitaba legalidad, no controles. Lo impuesto fue peor que los controles, la nacionalización total. Por un proceso gradual, ganado sin oposición, por negligencia ideológica, se dio por descontado que las ondas radiofónicas le pertenecían al pueblo y que son de propiedad pública. Si desea conocer el estado intelectual del momento, le pediré que adivine la ideología política del autor de la siguiente cita. La radiocomunicación no debe ser considerada meramente un negocio realizado para la obtención de ganancias privadas, para la publicidad privada o para el entretenimiento de los curiosos. Es una empresa pública con afectación sobre la confianza pública y para ser considerada primordialmente desde el punto de vista del interés público, con el mismo alcance y sobre la base de los mismos principios generales que nuestros otros servicios públicos. No. Esto no fue dicho por un colectivista que odia las empresas, ambicioso por establecer la supremacía del interés público sobre la ganancia privada. No fue dicho por un planificador socialista ni por un conspirador comunista. Lo dijo en 1924 Herbert Hoover, entonces secretario de Comercio. Fue Hoover quien luchó por el control gubernamental de la radio y, como secretario de Comercio, hizo reiterados intentos por extender el poder gubernamental más allá de los límites fijados por la legislación del momento, intentos por aplicar detalladas condiciones a las licencias radiales, para lo cual él no tenía autoridad legal. Y eso fue repetidamente invalidado por los tribunales. Fue la influencia de Hoover la que fue ampliamente responsable por esa piedra sepulcral de la industria radiofónica y de la televisión aún no nacida, conocida como el Acta de 1927, que estableció a la Comisión Federal de Radio con todos sus poderes autocráticos, discrecionales, indefinidos e indefinibles. Esa acta, con pequeñas revisiones y enmiendas, incluyendo el acta de 1934 que cambió la Comisión Federal de Radio por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, es todavía, en todos sus aspectos esenciales, el documento de curso legal básico que rige la industria radiodifusora hoy día. Lo que estamos haciendo, dijo el presidente de la FCC, Newton N. Minow, en 1962, no comenzó con la nueva frontera. Tenía razón. El acta de 1927 no confinó al gobierno al rol de un policía de tránsito del aire que protege los derechos de los radiodifusores de la interferencia técnica, lo cual es todo lo que era necesario y además lo que propiamente un gobierno debería hacer. Estableció el servicio por el interés público, la conveniencia o la necesidad como criterio por el cual la Comisión Federal de Radio juzgaría a los solicitantes para las licencias de transmisión y los aceptaría o desecharía. Dado que no hay tal cosa como el interés público,
sino la suma de intereses individuales de los ciudadanos individuales, ya que esa atrayente frase colectivista nunca ha sido ni pudo ser definida jamás, representó un cheque en blanco del poder totalitario sobre la industria transmisora, otorgado por ignotos burócratas designados por la Comisión. El interés público, ese cuchillo intelectual de guillotina sacrificatoria del colectivismo que los operadores de estaciones de radiodifusión tienen que experimentar colocando sus cabezas bajo el filo de cada 3 años, no fue puesto sobre sus cabezas por los enemigos del capitalismo, sino por sus líderes. Fueron los así llamados conservadores, incluyendo a algunos de los pioneros, algunos de los ejecutivos de la industria radiodifusora quienes hoy se quejan y protestan, los que se dirigieron al gobierno pidiendo reglas y controles y quienes vitorearon la noción de propiedad pública y el servicio por el interés público y así plantaron las semillas de las cuales el señor Minow y el señor Henry son meramente frutos lógicos y consistentes. La industria de radiodifusión fue esclavizada con la sanción de las víctimas, pero las víctimas no fueron totalmente inocentes. Muchos empresarios, convencidos de la necesidad de una economía mixta, están resentidos por la verdadera naturaleza del capitalismo. Creen que es más seguro sostener una posición no por derecho sino por un favor. Temen la competencia de un mercado libre y consideran que la amistad de un burócrata es mucho más fácil de ganar. Presionar, no merecer, es su forma de seguro social. Creen que siempre tendrán éxito cortejando, ejerciendo presión o sobornando a un burócrata que es una buena persona con quien se puede llevar bien y que los protegerá de ese forastero sin compasión, un competidor más competente. Considere los privilegios especiales que se pueden hallar dentro del estatus de un sirviente certificado del interés público y como usuarios autorizados de la propiedad pública, no solo colocan a un hombre fuera del alcance de la competencia económica, sino también le quitan la responsabilidad y los costos implícitos en la propiedad privada. Le concede gratuitamente el uso de una frecuencia de radiodifusión por la cual él habría tenido que pagar un precio enorme en un mercado libre y no habría podido sostenerse por mucho tiempo si echase al aire la clase de basura desmedida que arroja hoy. Tales son los intereses ocultos hechos posibles por la doctrina del interés público y tales son los beneficiarios de ciertas formas, versiones o grados de la doctrina de la propiedad pública. Así, observe la evidencia práctica del hecho de que sin tener derecho de propiedad, ninguno de los otros derechos son posibles. Si la censura y la supresión de la libertad de expresión se fijaran alguna vez en este país, se habrán originado en la radio y la televisión. El acta de 1927, concedido a una comisión gubernamental el poder total sobre el destino profesional de los radiotransmisores, con el interés público como criterio de juicio y, simultáneamente, le prohibió a la comisión que censurara los programas radiales. Desde el principio y progresivamente más fuerte a través de los años, muchas voces han señalado que esta es una contradicción imposible en la práctica. Si un comisionado tiene que sentenciar cuál solicitante de una licencia emisora servirá mejor al interés público, ¿cómo puede juzgarlo sin juzgar el contenido, la naturaleza y el valor de los programas que los solicitantes han ofrecido u ofrecerán? Si el capitalismo hubiera tenido algunos defensores intelectuales apropiados, ellos deberían haber sido los más elocuentes en su oposición a un contrasentido de esa clase. Pero ese no fue el caso. Fueron los partidarios del estatismo quienes se valieron de eso, no en defensa de la libertad de expresión, sino en apoyo al derecho de la Comisión para censurar programas. Y siempre que el criterio del interés público se levantó indiscutido, fue del lado de los partidarios del estatismo. El resultado fue lo que tuvo que ser. Ilustrando de nuevo el poder de los principios básicos, por pasos graduales, sin obstrucción y progresivamente acelerados, la Comisión amplió su control sobre el contenido de la radio y los programas de televisión, conduciendo a varios ultimátum y amenazas abiertas del señor Minow, quien meramente hizo explícito lo que se había sabido de forma implícita por largos años. La comisión no censuró programas específicos, sencillamente tomó conocimiento del contenido del programa en el momento de renovación de la licencia. Lo establecido era peor que la censura manifiesta.
la cual podría decaer en un tribunal de justicia. Fue esa censura indemostrable, intangible, insidiosa, desagradable, el resultado usual y único de toda legislación no objetiva. Todos los medios de comunicación se influyen mutuamente. Es imposible computar el alcance por el cual la mediocridad gris, dócil, sobrellevada con temor, vista con un tono apaciguado en un medio tan poderoso como la televisión, ha contribuido a la caída moral de nuestra cultura. Tampoco se puede destruir la libertad de un medio de comunicación sin afectar a todos los demás. Cuando la censura de la radio y la televisión se acepta como un hecho consumado, no pasará mucho antes de que todos los demás medios de comunicación, los libros, revistas, diarios, conferencias, sigan su camino, discreta, oficiosamente y por el mismo método. Abiertamente en nombre del interés público, secretamente por miedo a las represalias del gobierno. Este proceso está ocurriendo en la actualidad. Esto es todo lo que hay respecto a la relación de los derechos humanos con los derechos de propiedad. Dado que la propiedad pública es una ficción colectivista, dado que el público como un todo no puede usar ni puede deshacerse de su propiedad, esa propiedad siempre será comandada por alguna élite política, básicamente por una camarilla pequeña que luego regirá al público, un público de proletarios que han sido literalmente desposeídos. Si quiere medir la distancia entre una teoría colectivista y la realidad, pregúntese, ¿por qué inconcebible estándar puede afirmarse que las emisoras de radiodifusión deben ser de propiedad de algunos inquilinos analfabetos, que nunca podrán llegar a comprender el concepto de la electrónica, o de algún provinciano cuya capacidad de ingeniería no es suficiente ni para destilar whisky de maíz, y que la transmisora, el producto de una cantidad incalculable de genio científico, debe ser regulada por la voluntad de tales dueños? Recuerde que este, literalmente, es el alegado principio que está en la base de toda la estructura legal de nuestra industria radiodifusora. Hay solo una solución a este problema y tiene que iniciarse desde la base, no hay alternativa. Las ondas radiofónicas deberían ser entregadas a la propiedad privada. La única forma de hacerlo hoy día es vender las frecuencias de radio y de televisión a los mejores postores, por un proceso objetivamente definido, manifiesto, imparcial, y así finalizar la horripilante ficción de la propiedad pública. Tal reforma no puede consumarse de la noche a la mañana. Asumirá una larga lucha, pero ese es el objetivo final que los defensores del capitalismo deberían tener en cuenta. Es la única forma de corregir el error desastroso, atávico, cometido por los supuestos defensores del capitalismo. Digo atávico porque requirió muchos siglos antes del hombre primitivo para que las tribus nómadas de salvajes alcanzaran el concepto de propiedad privada, específicamente la propiedad de la tierra que marcó el inicio de la civilización. Es una trágica ironía que en presencia de un dominio nuevo, abierto por un logro gigantesco de la ciencia, nuestros líderes políticos e intelectuales volvieran a la mentalidad de los nómadas primitivos e, incapaces de imaginar los derechos de propiedad, declararan el nuevo dominio como un coto de caza tribal. La brecha entre los logros científicos del hombre y su desarrollo ideológico se ensancha todos los días. Es hora de darse cuenta de que los hombres no pueden mantener eso por mucho tiempo. Si continúan retrocediendo ante el salvajismo ideológico con cada paso del progreso científico.